Bien, amigos, tal y como habíamos anunciado, el cafecito de hoy en el espacio estelar del día lo vamos a compartir con el doctor Eddie Olivares. Salud. Ex miembro titular de la Junta Central Electoral y actualmente vocero del presidente Hipólito Mejía. Muy buenos días. Bienvenido. Gracias y salud. Salud. Gracias, don Uchi, Amelia, por esta invitación. Para mí es un gratísimo placer. Bueno, el ingeniero Hipólito Mejía lanzó ayer sus aspiraciones, ¿verdad?, a la candidatura presidencial del PRM. Pero él dijo generalidades, pero no dijo qué piensa hacer. Por ejemplo, él dice que él va a ser un candidato de transición para la unidad, para consolidar la democracia. Esos son aspectos como muy generales, ¿no? Luchar contra la impunidad y la corrupción. Pero uno dice, ¿pero cómo? ¿Qué propone? Él no propuso nada. Él no dice cómo devolverle la independencia a la justicia, por ejemplo. Sí. Fue una locución de 18 minutos en la que él le anunció al país su decisión de aspirar a la presidencia de la República. En esta primera etapa de ser precandidato a la presidencia, que es la etapa previa ya a la campaña electoral. En ese sentido, el discurso se fundamentó en temas generales, porque en 18 minutos no se podía hacer un anuncio programático de lo que hará el presidente Hipólito Mejía. Pero esa pregunta es muy importante y el presidente tiene una visión muy clara sobre cómo enfrentar la corrupción y la impunidad, que se ha convertido en un tema de altísimo interés. Cuando el presidente hablaba mucho sobre la corruptela, que era el término que él utilizaba para referirse a la corrupción siempre, fue de lo primero que lo asumió. En ese tiempo la población no tenía un interés especial en la corrupción. Recuerden ustedes que en todos los estudios aparecía en uno de los últimos lugares. La sociedad no tenía ningún interés en el tema de corrupción y ya el presidente Hipólito Mejía se refería a ella. Desde entonces él tiene muy claro su criterio sobre lo que hará para enfrentar la corrupción, independencia del Ministerio Público. Hay que empezar por ahí. La persecución de la corrupción debe empezar en el Ministerio Público. Y yo me voy a atrever a adelantar lo que piensa el presidente sobre este tema y lo que hará, lo que ya hemos conversado y de lo que él está convencido. Ministerio Público independiente, fiscales especiales para la persecución de la corrupción, especializados e intocables. Lógicamente esto revestido de la legalidad que eso requiere. No repetir el tema de departamentos simplemente, sino de fiscales con la autoridad, la independencia y la autonomía para perseguir la corrupción en todos los niveles. Prevención, la prevención es importante. El presidente Hipólito Mejía ya en el 12 tenía un plan que no exteriorizó, y es la formación de una comisión de ciudadanos independientes del más alto prestigio de la sociedad y de alto nivel profesional en la materia. Figuras que no puedo mencionar, personas que él tenía la idea, que ustedes ni se imaginan, para formar parte de ese órgano, absolutamente al margen de los partidos políticos. ¿Y qué sería un órgano? ¿Cómo se llamaría ese órgano? ¿De qué estamos hablando? No, todavía es la idea. ¿Y cuál sería la función de ese órgano? La prevención, el seguimiento al funcionamiento de las instituciones públicas y el que sobrepase a ese proceso, lógicamente, la persecución que le corresponde al Ministerio Público. El otro, que es fundamental, porque son dos
dos aspectos básicos. Son dos alas importantísimas en el cuerpo social, en el cuerpo de la administración. El Ministerio Público de un lado, el Poder Judicial del otro lado y el cuerpo que es la sociedad. En el cuerpo tiene que estar la sociedad misma. Esa comisión de ciudadanos prestigiosos y altamente calificados, al margen de tema partidario, que formarán parte de esa comisión de prevención, de educación, de seguimiento. Y la otra ala que señalábamos, el Poder Judicial, absolutamente independiente, absolutamente independiente. El magistrado Jorge Suberoiza hizo público no hace mucho tiempo como una de las cosas positivas que vio durante su gestión al frente del Poder Judicial, el hecho de que el presidente Hipólito Mejía nunca lo llamó para plantearle absolutamente nada que tuviera que ver con la justicia. Y esa sería la línea de una Suprema Corte independiente. Para el rescate de la institucionalidad del país, que después de 16 años, 14 van en el poder del Partido de la Liberación Dominicana, es un tema prioritario para el presidente de la República. La institucionalidad. Aquí la institucionalidad democrática se ha deteriorado profundamente. Era mala, siempre ha sido mala, pero ahora el deterioro ha sido extraordinario. Es un país que aprueba una constitución en el 10 y a 8 años hay más de 22, 23 leyes orgánicas que debió aprobar el Congreso Nacional y no la ha aprobado. El hecho de que las instituciones públicas funcionan, por ejemplo, situaciones como la que se da con el tema migratorio. A alguien se le ocurre que los ciudadanos dominicanos, las personas que residen en el exterior, si compran un ticket para retornar a la República Dominicana, tienen que pagar un impuesto por venir a su país. Pero está otro hecho pequeño, porque es el tema de la anomia. La anomia son los detalles. El hecho de que en migración, para usted salir con su hijo menor, tiene que gastar una fortuna, lo que vale casi un ticket. ¿Cómo así? Porque tiene que sacar un permiso. Ese permiso implica, lógicamente, el pago a un notario por un poder que hay que hacer, la legalización del poder costosísima, el pago a migración por permitir la salida de ese menor, y se convierte en un impuesto terrible, difícil, cuando es cierto, hay que controlar la salida de los niños, tiene que haber un control, pero es un control que el Estado no puede cargarle a la gente. Exacto. Entonces, ese tipo de situaciones, pero el hecho de que cualquier institución del Estado decide ponerle una especie de tasas que se conviertan en verdaderos impuestos a los ciudadanos y no pasa absolutamente nada. Pero el hecho de que de repente su carro cae en un hoyo y es que los filtrantes se lo han llevado, o usted pasa por el puente, como ocurrió al inicio del puente en San Pedro, el puente más moderno sobre ese puente, que un día te iba cruzando y de repente 5 postes de luz de metal lo habían cortado y se lo habían llevado, sin consecuencia. Entonces, esa es la anomia. Ese puente lo han desmantelado. Eso, yo pasé en un bote por debajo, y sí, por debajo es que se ve todo lo que le han robado. O sea, es algo que no puede ocurrir en un país. Ese tipo de cosas son las que conducen hacia el desconcierto. Entonces, hay que poner en orden el país, hay que rescatar la institucionalidad democrática, eso que señalaba ahorita, el funcionamiento del Ministerio Público, del Poder Judicial, pero el funcionamiento del que se supone que es el primer poder del Estado, el Congreso Nacional, convirtiéndolo en un verdadero poder, o permitiéndole ser un verdadero poder, o debiendo ser un verdadero poder. Entonces, este tipo de cosas tiene un interés muy importante para el presidente Hipólito Mejía. En el tema de la seguridad social, la salud pública,
ahí se va a trabajar. ¿Por qué? Porque el propósito de este sistema no fue que se convirtiera en un negocio en contra del pueblo dominicano. Eso hay que reencauzarlo. Y ahora, eso se va a hacer. Pero son temas programáticos. Debo adelantarle, el presidente Mejía va a hacer todo un programa que en su momento se le va a presentar al país, pero tiene un concepto muy claro de lo que quiere. Él ha sido candidato en múltiples ocasiones y fue presidente también. Da la impresión de que en el discurso de ayer incluso le respondía a aquellos que entendían que ya él debería ser otro tipo de figura dentro del PRM, porque me llamó la atención que al final del discurso él dice que tomó la decisión de aspirar a ser el candidato del PRM. Dice, esta decisión la he tomado no como un mesías, ni como una persona indispensable, sino como un ciudadano que se siente en el deber de aportar su experiencia y su honestidad a la búsqueda del bien común. Eso lo decía al final y da la impresión de que intenta responder a aquellos que nos preguntamos, ¿con qué fuerza cuenta Hipólito Mejía dentro del PRM? ¿Qué lo haría distinto al ser humano que aspiró en el año 2004 a ser reelecto y que no logró obtener esa presidencia de la República para ese año, como lo ha hecho en otras ocasiones? Ha aspirado a la presidencia, se ha quedado muy cerca, pero no ha logrado obtener la presidencia de la República de un nuevo periodo. ¿Por qué Hipólito Mejía se relanza como precandidato en esta ocasión y no considera su liderazgo como una persona para lograr ese consenso interno? ¿Y con qué cuenta? ¿Por qué cree que puede ser distinto esta vez? Sí, muy importante. Yo quiero recordar dos cosas. El Hipólito Mejía verdadero, el que la gente, el que hay en su esencia, es a veces distinto al que los adversarios y todo esto han creado, o que él mismo por el estilo puede reflejar. Hay que recordar que para las elecciones del año 1994, el presidente Mejía era el candidato a la vicepresidencia, el compañero de fórmula del doctor Peña Gómez. Y ustedes recuerdan que era un hecho que el doctor Peña Gómez iba a ser el presidente de la República. Y no lo fue por el fraude, comprobado. Sí, 232.000 electores que fueron dislocados. Entonces, pero en ese tiempo, el doctor Peña Gómez le dijo al presidente Mejía, no encontraba cómo decírselo, y él mismo le facilitó, pero dime qué es lo que tú quieres. El doctor Peña Gómez le dijo, mira, es que con Fernando Álvarez Bogar la posibilidad de ganar son mayores, porque entonces se va a integrar una parte del Partido Reformista. Y el doctor Peña Gómez le dijo, no, tú eres el que decide, tú tienes la candidatura a la vicepresidencia. Peña Gómez no, Hipólito le dijo al doctor Peña Gómez, tú tienes la vicepresidencia y utilízala, si eso es lo que conviene. El desprendimiento, me refiero, de Hipólito Mejía. Luego, en el año 2006, apoyó a Miguel Vargas para la presidencia. Luego, en el año para el 2008. En el 2012 fue candidato, pero en el 16, candidato sacando un 47%, a pesar del uso que el propio Leonel Fernández confirmó en Nueva York, o que adelantó en Nueva York, de 55.000 millones del presupuesto en los últimos 6 meses, de 30 millones de raciones alimenticias cocidas, es decir, recursos de los comedores económicos en los últimos meses, de 1.000 millones en petróleo de Venezuela, que el propio Leonel dijo en Nueva York. Ya hice contacto con el canciller Nicolás Maduro, que es mi amigo, y él está hablando con el presidente Chávez para enviar todos los recursos necesarios. Esos 20 puntos que le lleva Hipólito Mejía a Danilo Medina, lo vamos a resolver con eso. El déficit que se creó, todo el mundo lo conoce en el 12. Pero estaba que llegó al extremo Dilma Rousseff siendo presidenta, y Lula, de grabar, ustedes no lo recuerdan, grabar 2 anuncios
de apoyo directo a Danilo Medina, en la del 12. Y estaban los recursos. No recuerdo eso. Sí, lo hicieron. Eso circuló en todos los medios. Dilma, hablando de Danilo, de la potencialidad, anuncio de apoyo de Dilma y de Lula. Entonces, estamos hablando de los recursos que jamás en la historia electoral se habían utilizado contra un candidato, los recursos del Estado y del exterior. Y con todo y eso Hipólito sacó un 47. Pero luego en el 16, con todo y haber sacado un 47, a pesar de eso, entonces pasó Luis Abinader y facilitó que Luis Abinader fuera el candidato y luego le dio el apoyo total. Y Luis ganó escogió, la nominación, ¿no? Bueno, Hipólito Mejía ayudó a que el PRM, que era un partido nuevo, se fortaleciera, que hubiera un dinamismo y de alguna manera participó para generar ese dinamismo. Y creció el partido. Y luego entonces salió a la calle a buscar todos los recursos todo lo necesario para Luis Abinader y le permitió que su hija fuera candidata. Entonces, ese es el Hipólito Mejía que ahora ha decidido y aclaró esa parte, la aclaró. Y esos hechos demuestran que él tiene razón. Él no actúa como un mesías, como la gente a veces cree. Hipólito Mejía es el hombre llano, el hombre como el pueblo. Ahora, ¿qué ocurre? Hipólito Mejía entiende, quisiera tener la oportunidad de, en su última oportunidad de ser presidente, y lo sería solo por 4 años, porque recuerden también que ese Hipólito Mejía que Don Uchi señalaba en un programa reciente como una muestra de respeto a la democracia. Le hice varias críticas, pero le reconocí y hay que reconocérselo, que cuando pierde, pierde. Pierde. Él no hace rebuse cuando pierde. Pero hay otra cosa, que aparte de ese que Don Uchi, que creo que es el único que le ha reconocido eso al presidente Mejía. Además de eso, el presidente Mejía es un hombre que ha reconocido, el único político en este país de Mesías que ha reconocido que se ha equivocado, el único que ha dicho, me equivoqué con la reelección. La reelección es una pero dijo que se equivocó después de que fracasó. Sí, pero lo dijo. Después que el tiro le salió por la culata. Nadie lo dice, sí. Don Uchi, en este país, desde 1844 yo creo, y usted puede, no hay un político que haya admitido que se equivocó. Pero vuelve a aspirar. Entonces, vuelve a aspirar, ¿por qué? Porque el presidente Hipólito Mejía entiende que en este momento puede contribuir con el país haciendo un gobierno de 4 años, como él señaló, que sea un gobierno de transición. ¿Por qué? Porque tenemos la realidad de 16 años en el 20 del Partido de la Liberación Dominicana en el poder, el control de los 3 poderes del Estado clásico y de los extrapoderes, una riqueza acumulada enorme por parte de ese partido, un control absolutamente de todo en el país, y eso requiere de una especie de transición. Sacar al PLD del poder, aún con los problemas que tienen ellos, que son muy graves, requiere de un candidato que no sea una interrogante, un candidato que todos los sectores del país puedan confiar, sepan cómo piensa, cómo actúa, pero también un presidente que tome decisiones firmes, decisiones fuertes. Por ejemplo, el tema... Pero Olivares, a propósito de eso de saber cómo piensa, en los últimos meses ha habido dudas sobre la forma en la que piensa Hipólito Mejía. A veces parecería que apoya el gobierno, no necesariamente eso quiere decir que no se puedan reconocer logros de un gobierno opuesto al partido a que uno pertenece, pero ha habido declaraciones y jugadas de Hipólito Mejía que incluso contradicen las líneas del PRM en algún momento y han creado irritación o situaciones complejas de cara a la opinión pública. Y uno se pregunta, ¿está jugando su propio juego Hipólito Mejía? Hipólito Mejía está decidido, Amelia, a hacer el cambio en el país. El cambio en el país es fundamental. Si en el año 2020
en la República Dominicana no se cambia de partido, y yo estoy convencido que se va a cambiar. Fíjense bien, no es solamente de presidente, es un cambio de partido. Si no se cambia de partido, con lo que hemos visto hasta ahora que ha hecho el PLD con el Estado, entonces hay que prepararse, ¿eh? Hay que prepararse para lo que vendría. No solamente el concepto de partido hegemónico, es que podría, el peligro que correría el país sería impredecible, ¿eh? Con un retorno, por ejemplo, de un Lionel, que hay que tener cuidado con eso. Lionel ha anunciado la intención de que el PLD llegue, él, hasta el año 2044, hasta el bicentenario de la independencia. Pero Lionel tiene vocación de extenderse todo el tiempo que pueda. El único que en el 20 es seguro que gobernaría solo 4 años es Hipólito Mejía. Solo 4 años para tomar las decisiones que hay que tomar. Leonel Fernández de antemano, o cualquier otro en el PLD, o en cualquier otro partido, estaría gobernando pensando en el 24, que ha sido en el siguiente periodo, en la reelección, que ha sido uno de los problemas de este país. El PLD no ha gobernado. El PLD ha hecho una gestión de encuesta, de sondeo. Así lo hizo Lionel y así lo ha hecho Danilo Medina. Y por eso tenemos una situación altamente delicada para el periodo que viene, y alguien tiene que asumirla y poner orden en el país. Y yo pienso que esa va a ser la gran contribución, el gran legado del presidente Hipólito Mejía al país. Él le hizo una crítica al gobierno del PLD por el endeudamiento. En el primer periodo, el doctor Leonel Fernández, en sus 4 años, entregó con un poquito menos de la deuda que había asumido. Hipólito, en el gobierno de Hipólito se duplicó. Claro, después, en el otro de Leonel se multiplicó, y ahora es cuando más se ha multiplicado con Danilo Medina. Pero él la duplicó, la que recibió. Sí, pero ¿cuánto? ¿Cuál fue el monto? El monto preciso ahora mismo yo no lo recuerdo, pero sé que la duplicó. 4.000 millones. Sí, más o menos. 4.000 millones. Ahora, ¿en cuánto anda? ¿A cuánto la llevó el PLD? Sí, después. Es decir, a partir de esta etapa en la que el endeudamiento se ha visto como, hay gente que lo han presentado como positivo, el presidente que menos ha endeudado el país es Hipólito Mejía, un porcentaje de 4 años. Va a frenar eso en el 2020. Bueno, muchas gracias al doctor Eddie Olivares, ex miembro titular de la Junta Central Electoral y vocero del ingeniero Hipólito Mejía. Muchas gracias por aceptar la invitación, y gracias a ustedes, amigos, que cada día nos reciben en sus casas.